Familia, es un gusto saludarles a través de estos medios digitales. Hoy continuamos con nuestra semana de evangelismo, el poder de la esperanza. El tema de hoy lleva por título, No intentes ser bueno, ve a Jesús. Antes de comenzar con este tema, quiero invitarte para que juntos hagamos una oración a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias porque en este día tú nos has bendecido y ahora que venimos a estudiar tu palabra, queremos suplicar que tu Espíritu Santo, Dios, toque nuestros corazones y nos ayude para que el mensaje que se va a compartir pueda tocar corazones y pueda movernos al arrepentimiento. Te lo pedimos y rogamos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En las noches anteriores hemos reflexionado en tres aspectos de la relación de Dios con el hombre. El primero, Dios es amor. Nos considera a nosotros como sus hijos y su amor para con nosotros es un amor que definitivamente no podemos entender. Es un amor que va más allá de los límites de la capacidad humana. Número 2, aprendimos también que Dios no se avergüenza de nosotros. En los peores momentos de nuestra vida, Él está con nosotros. No se salta ese día en la historia, sino que se queda con nosotros, dándonos siempre la seguridad de que, si bien es cierto que no vamos a ser librados de las pruebas, Él va a fortalecernos a través de ellas. También aprendimos que el medio que Dios ha dispuesto para establecer una relación con el hombre es a través de la fe. Hoy vamos a aprender cuál es el camino para ser salvos. El instinto natural del ser humano es aferrarse a la vida porque algo muy profundo dentro de nuestro ser nos dice que nacimos para vivir. La muerte, por lo tanto, nos resulta extraña, ajena, y por lo mismo pocas personas dedican pensamientos a ella. La mayoría de nosotros pensamos inconscientemente que estaremos aquí para siempre y olvidamos que la vida es escurridiza, veloz y frágil. Te pregunto, si supieras que este es el último mes de tu vida, es más, que esta es la última semana de tu vida, ¿qué cosas harías diferente? ¿Qué cambios implementarías en tu vida? Ayer, en la historia de la viuda de Sarepta, dijimos que el plan de este mundo es nacer para morir. Naces, creces, te reproduces y mueres. Es lo que nos enseñan en la biología. Pero el plan de Dios es que tú has nacido para tener vida. ¿Te gustaría saber cuáles son los pasos para vivir por la eternidad? ¿Cuál es el plan que Dios ha dispuesto para que tú y yo podamos ser de su agrado y podamos vivir para siempre? Vamos a esta noche a presentar tres pasos para ser salvos. Y para ello vamos a recurrir al libro de Lucas de nueva cuenta. Vamos a leer el capítulo 18. Quiero invitarte, por favor, para que en este momento, si no tienes la Biblia en tu mano, vayas y la busques, porque va a ser muy importante que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy vamos a buscar muchos textos y es menester que tú puedas estar leyendo cada uno de ellos. Vamos a Lucas, el capítulo 18, y vamos a leer el versículo 18 en adelante. Mira lo que dice el versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Puede parecer un sinsentido, pero el primer paso para ser salvos es que nos preguntemos cómo hacerle para ser salvo. Porque definitivamente, aunque a nosotros nos parezca difícil, hay personas que no se han preguntado hasta este momento qué tienen que hacer para ser salvos. Así que el hecho de que nos preguntemos cómo le hago para ser salvo indica que hay un interés en ser salvos y en visualizar más allá de lo que este mundo ofrece.
La historia de esta tarde comienza con una pregunta y adulación o elogio de parte de este hombre principal, maestro bueno. Sobra decir que el elogio, la adulación, es una técnica muy conocida para conseguir fines en el ámbito político, en el ámbito empresarial, donde seguramente este hombre importante se movía. Estaba acostumbrado a dirigir buenas palabras, a elogiar a las personas y con eso conseguir algunos propósitos que él tenía planteados. Sin embargo, cuando se acerca a Jesús, la cosa parece muy distinta. Pareciera que esta pregunta sencilla y bien intencionada esconde una mala actitud. Y saben, no tiene nada de malo sentirse un hijo de Dios y sentir que el cielo es nuestra herencia, porque como ya vimos en el primer tema, las herencias le pertenecen a los hijos, no porque ellos tengan que tomarla por derecho, sino porque el Padre le place darlas. El problema es justamente cuando nosotros sentimos que la herencia es nuestro derecho, que nos corresponde sí o sí, independientemente de cualquier situación. Este hombre se acercó para referirse a Jesús como un hombre bueno, maestro bueno, a lo que Jesús aprovechó para responderle de una manera muy interesante, muy inteligente, como Jesús siempre respondía. Vamos a leer juntos el versículo 19 para ver qué fue lo que Jesús respondió ante esta adulación, este elogio. Versículo 19, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Pareciera que Jesús captó la esencia de la pregunta de este hombre, que parecía no estar bien intencionada. De todas maneras, yo le agradezco a este joven, a este muchacho, porque si él no le hubiera preguntado ¿qué haré para ser salvo?, seguramente estaríamos en dificultades o batallando un poquito más. Pero él le preguntó directo ¿qué haremos para ser salvo? Jesús le dijo bien claro dos cosas. Número uno, yo soy Dios. Número dos, ningún ser humano, por increíblemente bueno que sea, o por lo menos eso crea, puede salvarse por sí solo. Jesús dejó bien en claro que no hay ninguno bueno, sino ¿quién? Pues solamente Dios. De esa forma él estaba diciendo yo soy Dios. Y lo segundo que Jesús estaba diciendo es que ningún ser humano, por bueno que sea, por buenas obras que haga, porque ayude a muchas personas, se va a salvar por su propia cuenta. Y hay muchas buenas razones para entender esto. Hay personas que se van a perder y no necesariamente porque sean malas, se van a perder por ser buenas, aunque te parezca esto sin sentido. Y vamos a leer algunos textos para que tú puedas entender por qué Jesús estaba hablando con semejante autoridad. Vamos por favor a buscar el libro de la carta de Romanos, el capítulo 6, el versículo 23. El libro de Romanos, capítulo 6, el versículo 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que la Biblia nos enseña, queridos hermanos, es que el costo del pecado es muerte. Si alguna vez en tu vida has pecado, aunque sea solamente una vez, la Biblia dice que el pago por ese pecado es la muerte. Pero algo me dice, si eres igual que yo, si eres humano como yo, que no has pecado una sola vez, sino que has pecado muchas veces. Por lo tanto, estás condenado a muerte. La Biblia lo dice muy claro, la paga del pecado es muerte. Ahora, existe el error bastante generalizado en nuestra cultura de creer que con las obras buenas que nosotros hagamos, podemos pagar las malas obras. Inclusive en alguna ocasión me tocó escuchar la explicación teológica de un muchachito que pues no sé de dónde la sacó, seguramente la escuchó en algún lugar, que decía que
cuando Dios vaya a hacer su juicio para los seres humanos, Él va a tener una gran balanza en el cielo, y entonces en un lado va a colocar las obras buenas y en otro lado va a colocar las obras malas. Las que pesen más van a determinar si somos buenos o si somos salvos o si nos perdemos. Entonces, esta metáfora de este muchacho, aunque parece bastante sacada de la realidad, porque pues nadie ha ido al cielo y nadie sabe cómo va a ser exactamente más que lo que la Biblia nos enseña con claridad, pero es interesante que de alguna forma esta metáfora representa el pensamiento de muchas personas. Tienes que hacer obras buenas, la obra buena del día, pensando en que entre más obras buenas hagas, vas a pagar todas las buenas obras o malas obras que hayas hecho. De acuerdo a la Biblia, eso no tiene sentido. De acuerdo a nosotros, tiene sentido. Si te portas mal una vez, un día, y de ahí te portas bien 9 días, pues algo tiene que compensar, ¿verdad? Nuestra lógica humana, como hemos estado hablando los días pasados, podemos entender, si yo me porto mal un día de 100 días y 99 días me porto bien, pues Dios tendrá que ponerme una palomita, tendrá que aprobarme porque he sido 99.9% bueno, solamente tuve un error. Pues, querido amigo, debo decirte que de acuerdo al concepto bíblico, esa pequeña falla, esa décima que te falta para ser perfecto, para ser propicio, para ser correcto delante de los ojos de Dios, te va a condenar. Porque para ir al cielo no hace falta ser bueno, hace falta aceptar la voluntad de Dios. Pero mira lo que dice Jeremías 2:22, para que veas que es la Biblia quien asegura que las obras no pueden ser limpiadas con otras obras. Las malas obras no pueden ser limpiadas con buenas obras. Jeremías 2:22. Busca por favor en tu casa esta cita. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las reglas, a las leyes que Dios ha establecido, ninguna persona puede lavarse a sí misma, porque si así fuera, ponte a pensar, no necesitaríamos un Salvador. Si yo peco, pero yo mismo me puedo lavar, pues ¿para qué quiero un Salvador? Y si yo mismo me puedo limpiar mis pecados, entonces no estoy condenado a la muerte, por lo tanto soy eterno, y si soy eterno, entonces debo ser Dios. ¿Te das cuenta esta lógica equivocada en el hecho de pensar que nosotros mismos podemos limpiar nuestras malas obras? Así que la realidad, queridos hermanos, como lo expresa la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la realidad, que Dios ha dispuesto que nosotros podamos ser salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia y no por obra. Somos salvos porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y ya no hace falta que nosotros muramos. Ya alguien pagó por mí. Ahora lo único que yo tengo que hacer es acreditar ese pago a mi cuenta. ¿Saben? Muchas personas dicen, pero ¿por qué si Jesús ya pagó todos los pecados? ¿Por qué todavía hay personas que se van a perder? Porque no han aceptado ese pago. No han aceptado ese pago que Jesús ha hecho en sus cuentas. No lo han acreditado a su vida. Por lo tanto, siguen siendo deudores delante de los ojos de Dios. Esto significa que ya no necesitas morir. Aun cuando seas la persona más mala de este mundo, no necesitas morir porque alguien ya murió en tu lugar. Lo único que necesitas hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Vamos a volver a la historia que hemos estado leyendo. Todo esto lo dijimos para aclarar esta situación de que este
muchacho de alguna forma entendía que podía ser salvo por su propia cuenta, y ya lo vas a ver a continuación por qué decimos eso. Regresamos, como te dije, al libro de Lucas, el capítulo 18, los versículos 20 y 21. Mira la forma como este hombre, este joven, se refiere. En el versículo 19, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y el 20 dice: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero si tú te das cuenta, Jesús no había terminado todavía de expresar los 10 mandamientos, porque Jesús está refiriendo a la ley moral, a los 10 mandamientos que Moisés recibió por parte de Dios en las 2 tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios. Así que vemos que de alguna forma, antes que Jesús termine el enunciamiento de todos los mandamientos, pareciera como que este joven de pronto interrumpe a Jesús y le dice: todo esto he guardado desde mi juventud, como diciendo: realmente yo ya sé que merezco la salvación, solamente quería que me devolvieras el elogio y me dijeras: hey, aquí también hay una persona buena. Discúlpeme, yo había dicho que no había ninguno solo, pero aquí hay uno que sí ha guardado los mandamientos desde su juventud. Este joven es bueno, él no ha pecado, no se ha equivocado, por lo tanto, un aplauso para él. Este joven estaba buscando reconocimiento. Este joven estaba buscando que Jesús le dijera: aquí una excepción. Este varón ya está listo para irse al cielo. Pero entonces, justamente cuando él cree que Jesús está a punto de hacer una declaración que lo va a dejar muy bien parado delante de sus amigos, delante de todo el público que está ahí, Jesús le dice algo que verdaderamente lo parte en dos, verdaderamente lo desarma a este joven. Y eso es precisamente el tercer paso para ser salvo. ¿Pusiste atención cuál fue el primero? Ahí te va de nuevo a cuenta. El primer paso es preguntar: ¿cómo le hago para ser salvo? El segundo paso es reconocer que no eres bueno. Y el tercer paso para ser salvos es cambiar tus riquezas por Cristo. Y es justamente lo que Jesús le pide a este joven. Mira lo que le dice. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pregunto: ¿qué acaso no Jesús ya tenía sus 12 discípulos? ¿Qué acaso Jesús no tenía ya suficiente gente que le seguía? ¿Por qué le hizo un llamado directo? Fueron contadas las personas a las que Jesús les dijo: ven y sígueme. Sin embargo, antes de que lo siguiera, le había dado una indicación: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces ven conmigo y tendrás tesoro en el cielo. Yo no sé tú, querido amigo, querido hermano, pero de acuerdo a nuestra lógica humana, que ya dijimos no es igual a la lógica divina, gracias a Dios por eso, de acuerdo a nuestra lógica humana, ¿acaso no te parece alentador saber que te falta una sola cosa para llegar al cielo? Si Jesús viniera y te hiciera un escaneo, un examen de tu vida y te dijera: estás bien, nomás te falta una cosa, ¿te pondrías triste? ¿O te emocionarías y dirías: solamente una cosa, pues dime qué me hace falta para poder cumplirla? Pero entonces, cuando este joven recibió la respuesta de Jesús en torno a qué era lo que le hacía falta, se sorprendió, y mire lo que la Biblia dice que hizo. Entonces él, el joven, versículo 23, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Aquí, queridos hermanos, podemos nosotros notar un cambio de actitud. Parece prácticamente que estamos viendo el rostro de este muchacho a punto de recibir la gloria por parte de Dios, a punto de recibir los aplausos de todas las personas. De repente Jesús le dice: ¿ah, sí? ¿Quieres ir verdaderamente al reino de los cielos? Vende todo lo que tienes. Una cosa te falta: vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Este joven no estuvo dispuesto, asombrosamente no estuvo dispuesto, porque de alguna forma, en la lógica que él tenía, estaba creyendo que lo que tenía era demasiado con relación a lo que Jesús le estaba ofreciendo. ¿Cuántas personas no encontramos hoy en día que se aferran a esta vida como si no existiera una más? Que se aferran a las riquezas, a un trabajo, como si de verdad no pudiera existir otro trabajo, como si de verdad fuera todo lo que existiera. ¿Cuántas personas no se aferran a relaciones ilícitas, sabiendo que les va a llevar a la perdición, sabiendo que les va a llevar al pecado? ¿Cuántas personas no están metidas en adicciones, en vicios, aferrados como gatos agazapados, queriendo permanecer ahí y no soltarse de eso? Jesús lo único que dice es: suéltate de eso que estás sosteniendo, suéltate de eso que no te deja ser libre para venir en pos de mí. Jesús te dice: cambia tus riquezas, porque Jesús fue muy educado. Pero Jesús pudo haberle dicho a ese joven rico: cambia tus miserias por mí, porque tú crees que tienes mucho, tú crees que eres rico, tú crees que eres una persona buena, pero no conoces que eres un pobre miserable. No conoces que estás desnudo delante de mi presencia, porque verdaderamente soy yo el único que es bueno y el único que te puede dar salvación. ¿Saben que cuando yo leí por primera vez esta historia, hice: qué bueno que yo no soy rico, así que esta historia no aplica para mí? Tengo chance de salvarme. Pero de acuerdo al concepto bíblico, queridos hermanos, rico no es necesariamente aquella persona que tiene mucho dinero, sino rico es aquel que cree no tener necesidad de Dios, que cree que puede vivir por sus propios medios, que puede vivir por sus propios planes, que puede hacer su voluntad sin importar si a Dios le agrada o no. Ese es el rico en el contexto bíblico. Quiero llevarte a que estudiemos una parábola más. Mateo 13:44 es un solo versículo, pero posee un mensaje poderoso. Mateo capítulo 13, el versículo 44. Mira lo que dice este texto, querido hermano. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sabes? Que en la antigüedad, en los tiempos que se está relatando esta historia, no existían los bancos como ahora, que si tú tienes un ahorrito por ahí, fácilmente puedes ir y hacer un depósito, pedir que te lo metan en una cuenta de ahorro, que te paguen algunos intereses y tú te vas a dormir quitado de la pena porque tu dinero está protegido. Pues en aquellos entonces no había tal cosa, así que si alguien se hacía de una pequeña fortuna, pues la manera más segura de no llamar la atención era enterrar sus tesoros, cuidando que ninguna otra persona pudiera observarlos. Y no necesariamente iban muy lejos, a veces era dentro de su misma casa, en el mismo patio, enterraban sus tesoros y dejaban mapas bien establecidos para que ellos pudieran después encontrarlos. Pero pasaban muchos siglos, evidentemente esas personas que enterraban sus tesoros morían, pasaban muchos siglos, venían guerras, en donde en algún momento hubo una ciudad, de repente esa ciudad desaparecía
y lo que en algún momento fue una sección de casas, de repente venía a ser campos de cultivo. Y en ese contexto, esta historia nos está refiriendo que un hombre está en el campo, en el arado, está con el pico, me lo imagino, a mediodía, refunfuñando y diciendo, ay, ¿a qué hora voy a salir? Y a ver qué me va a tener de comer mi mujer y qué va a pasar. Y está con el pico hasta que de repente el pico, al pegar en la tierra, hace un ruido muy extraño, un ruido que le parece muy raro. Y él vuelve a pegar con el pico y vuelve a escucharse ese ruido. Así que comienza a escarbar y se da cuenta que hay una pequeña caja. Y entonces, mirando para todos lados, no ve a nadie, abre esa caja, forza el candado, abre la caja y se da cuenta que esa caja está llena de tesoros. Tesoros que lo pueden hacer un hombre inmensamente rico. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice que hace? Esconde el tesoro, no grita, ¡ey, ey, hay un tesoro, vengan, agarren, hay para todos! No, esconde el tesoro, bien guardadito, se fija que nadie lo vea, y entonces sale corriendo a su casa desesperado, pide un pase de salida, ¿sabes qué? Déjame salir, tengo que arreglar algo. Corre, llega hasta su casa y cuando llega con su esposa le dice, mujer, ¿qué te pasa? Tenemos que vender todo, pero ¿qué mosco te picó? ¿O qué te pasa? ¿Estás loco? No, mujer, es que tenemos que vender todo, tú hazme caso. Vamos a vender los caballos, las vacas, las cortinas, la estufa, el refri, las camas, la ropa, todo hay que vender porque necesitamos juntar dinero. Y la Biblia dice que ese hombre gozoso, por ello dice, va y vende todo lo que tiene. No dice vende algunas cosas, no, todo lo que tiene lo vende. Todo se queda prácticamente en la calle, todo lo vende. Y entonces va y compra aquel campo. ¿Por qué? Porque es un hombre inteligente, porque se ha dado cuenta que acaba de encontrar un tesoro. Y lo que él tiene no vale nada en relación a este tesoro que acaba de encontrar. No sé si me estás siguiendo y estás siguiendo la lógica bíblica. Es lo mismo que Dios está diciendo cuando tú te encuentras con el reino de los cielos. Lo que tú tienes aquí no tiene ningún valor. Es posible que tú tengas mucho dinero, es posible que tú tengas un gran talento, que seas agraciado físicamente, que tú tengas una casa, que tú tengas un empleo. Es posible que tú tengas muchas cosas, pero quiero decirte, querido hermano, que si tú te encuentras con Cristo Jesús y Él te llama a cambiar tus riquezas, tú no tienes nada que hacer reteniendo las miserias de este mundo, porque en Cristo Jesús tú puedes encontrarlo todo. Y te lo voy a demostrar ahora. ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Quién es el reino de los cielos? Mira lo que la Biblia dice en Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21. Cuando los fariseos se acercaron a preguntarle a Jesús, ¿dónde estaba el reino de los cielos? Miren lo que dice Lucas 17, 20, 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Entiende lo que Jesús está diciendo? Jesús acaba de decir a los fariseos, el reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios está entre vosotros. Quiere decir que el reino de los cielos no es un lugar. El reino de los cielos no es una mansión. El reino de los cielos es Cristo Jesús. Y querido amigo y hermano, si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Puedes estarte muriendo de un cáncer terminal. Puedes estar en la situación más desesperada de la vida. Puedes estar hundiéndote en algún problema, no sé qué situación puedas tener, pero si tienes a Jesús, lo tienes todo. ¿Escuchaste bien? Si tienes a Jesús, tienes el reino de los cielos. Y como contraparte, es posible que aparentemente pueda ser la persona más feliz de este mundo. Es posible que pueda ser la persona con mayores recursos,
Pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. Estás perdido. Un día habrás de morir y habrás de ser condenado para morir por la eternidad. Sin Jesús, querido amigo, no tienes nada. Las riquezas de este mundo no tienen ningún valor sin Cristo. ¿Sabes, querido amigo? Muy pocos de nosotros hemos entendido la simple y sencilla ecuación de la salvación. Cuando nos acercamos a Jesús, creemos que tenemos que ser buenos. Muchas personas gastan mucho de su tiempo, y yo sé que estoy hablando aquí no solamente a personas que por primera vez están escuchando la palabra de Dios, sino también a miembros de iglesia que se afanan con ser buenos, se afanan con agradar a Dios, se afanan con hacer lo correcto, pero se olvidan de lo más importante. Querido hermano, quiero decirte que el plan de Dios no consiste en que tú seas bueno para después ir con Él. El plan de Dios es que tú vayas a Él, te refugies en sus brazos, permanezcas en ese lugar y entonces dejes que Dios pueda transformarte. No esperes a ser bueno para ir a Jesús. No esperes a decir, como muchas personas dicen, es que tengo que sentirlo en mi corazón. Cuando la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No puedes guiar la decisión más importante de tu vida por un sentimiento. Definitivamente tienes que tomar una decisión racional. ¿En dónde hay más riqueza? ¿En dónde hay eternidad? ¿En dónde me conviene más? Si tomas una decisión fríamente, sabrás que la decisión por Cristo es mejor y representa todo. El plan de Dios, por lo tanto, no contempla que sus hijos aprendan a ser perfectos para después ir a Él. La clave está en ir a Jesús y pasar tiempo con Él. Recuerdo que hace unos años, cuando estaba estudiando la licenciatura en teología, en la escuela acostumbraban a enviarnos a dar campañas de evangelismo, como la que estamos dando ahora, pero aquella no era virtual. Y recuerdo que me asignaron a un lugar que se llama La Ladrillera, cerca de San Luis Río, Colorado. Y llegué a aquella iglesia, creo que con unos 12 años menos que ahora, con todo el entusiasmo, con todo el empuje, pues vamos a predicar, claro que sí. Y cuando llego a esa iglesia, el pastor me dejó ahí, en ese lugar, y yo pues le agradecí, pastor, lo que pueda servir aquí lo vamos a hacer con mucho gusto. Y entonces entro a esa iglesita que estaba muy oscura, como que no había luz, no sé si se había ido la luz ese día, y me presento con los hermanos y les digo, soy César Sánchez, soy estudiante de teología y vengo a predicar una semana de evangelismo con ustedes. Y entonces me dijeron, ¿a poco va a haber semana de evangelismo? Sí, no le dijo el pastor, pues ya estoy aquí, les dije, y pues dígame, pues pásele, predique, y prediqué. Y ya dijeron, no, pastor, pues sí queremos que nos dé la semana de evangelismo, no estamos organizados, pero claro que sí. ¿Qué ocupa, pastor? Díganos qué ocupa. Y yo le dije, pues mire, lo primero que ocupo, pues es saber en dónde voy a dormir, en dónde me voy a quedar. Y todos se quedaron así como que, pues ¿en dónde acomodamos al pastorcito? Me decían, ¿en dónde lo ponemos? Y yo recuerdo que pues todos estaban así como que en un momento muy bochornoso, ¿verdad? Todos mirándose para acá y pues tú y no, yo no. Y pues yo estaba al frente, acababa de terminar de predicar y miraba las caras de todos y así como que bueno, pues si no quieren me voy. Y entonces mientras ellos estaban ahí aventándome de un lado para otro, allá en la parte de atrás había un señor que tenía un aspecto feo, así un aspecto de malandro, así cabello, bueno, ni cabello tenía, estaba pelón y con tatuajes y estaba así con la cabeza hacia abajo. Y yo dije, solamente falta que aquel sea brother y que levante la mano y diga, yo me lo llevo. Y en eso va levantando la mano ese hermano y dice, yo me lo llevo. Y yo dije así dentro de mí como que, no, hermano, sálveme. Y todos los que estaban ahí dijeron, sí, que se lo lleve el hermano. Y yo dije, pero ¿cómo? O sea, pero ya no puedo decir nada, pues ni modo de ser feo. Y entonces el hermano, el anciano, agarró su carro y me dijo, yo lo voy a llevar a donde vive el hermano, él ya se adelantó, pero ahorita lo llevamos. Y entonces me acuerdo que me llevó por terracería, quién sabe por dónde iba, hasta que finalmente
Llegamos a un lugar que solamente él sabía dónde me había llevado y no había nada de luz, era prácticamente intemperie. Nos bajamos, ya llegamos, pastor, y yo volteé para todas partes y dije, ¿y aquí dónde voy a quedarme o qué? ¿Es un secuestro esto? Y entonces me bajé y ya alcancé a ver que había como una especie de motorhome. Y entonces sale el hermano, este cholo así medio malandro, y me le quedo mirando así como, ¿y aquí me va a dejar, hermano? Le digo al anciano, sí, pastor, aquí se queda usted y nos vemos. Y ¡pum! Se fue el hermano. Me dejó ahí en medio de la nada, oscuro, con esa persona que tenía un muy mal aspecto. Y entonces me dice, pásele. No, primero usted. No, pásele usted primero. No, insisto, pase usted. Y ya finalmente paso y me asomo así, veo que hay una sola cama y le digo, oiga, ¿y dónde voy a dormir yo? Ahí en esa cama. ¿Y usted? Ah, yo voy a dormir aquí afuera. Y estaba haciendo un friazo y me dio pena, pero dije, no, pues ni modo, tú me invitaste. Y entonces me quedé a dormir ahí en esa cama. Y en la noche, pues obviamente, pues me ofreció cena. Entonces dije, no, está bien, yo nomás quiero dormir, vengo cansado. Me acosté en la cama, pero toda esa noche no pude dormir porque estaba con el pendiente de que me fuera a hacer algo esa persona. Estaba muy preocupado. Y de repente, cuando ya me estaba quedando dormido, sentí algo así como que me estaba agarrando la pierna. Y en eso di un patadón así, me sobresalté y allá salió volando un pobre gato. Y dije, ay, este gato. Pensé que era este señor que andaba haciendo algo, no sé. Y luego otra vez me estaba quedando dormido y otra vez un gato y ¡pum! Allá los mandaba a volar. Los pobres gatos, yo creo que ahí dormían de por sí. Bueno, esa noche la pasé terrible. Al otro día me desperté y literalmente estaba en medio de la intemperie. Había solamente ese motorhome ahí. Y ya saludo a aquella persona, aquel señor que se seguía viendo raro. No nada más era por lo oscuro, se miraba raro. Y entonces estoy bastante nervioso y él lo nota. Y me dice, siéntese, pastor, le quiero contar una historia, me dijo. Y yo, pues, ¿de qué me va a contar este amigo? Pero me siento mientras él estaba haciendo unos huevos ahí con frijoles, tortillas de harina. Olía rico, yo ya tenía bastante hambre. Y él me comenzó a contar esta historia. Me dice, pastor, hace muchos años yo era de lo peorcito que usted se puede imaginar. Y yo pensé, sí, se nota. ¿Sabe, pastor? Yo era de ese tipo de personas que a usted no le hubiera gustado encontrarse en la noche con uno. Y yo pensé, y sin embargo ya dormí toda la noche aquí en tu casa. Yo no sabía qué me iba a decir. No, pastor, yo era de lo peor. O sea, olvídese. Era de lo más bajo que podía haber. Pero un día, pastor, estaba en una casa abandonada. Me desperté, me dijo, en un gran charco de sangre. Yo estaba tirado ahí. Creo que alguien me golpeó. Me dejaron creyendo que estaba muerto. Y mientras yo me estaba despegando del suelo, porque mi cara estaba literalmente pegada al suelo, no sé cuántos días, no sé, semanas tenía ahí tirado. Me habían dejado prácticamente ahí como muerto, tirado. Y yo me desperté, dice, y despegué mi rostro del charco ese de sangre que había ahí. Y me levanté como pude, me incorporé. Y había un espejo ahí que estaba quebrado, todo manchado. Y entonces me miré a ese espejo, pastor, y cuando me miré, se rompió mi corazón, porque la imagen que yo tenía de mí era una imagen muy diferente a la que estaba mirando en ese espejo. Me miré destruido, me miré acabado, me miré con una vida sin sentido y entonces pensé, ¿hasta dónde he llegado? ¿Cuánto más tengo que seguir avanzando en este camino de miseria? Y entonces, pastor, desde lo más profundo de mi corazón, clamé a Dios y dije, Señor, verdaderamente existes. Obra un milagro en mi vida. Cambia mi corazón, Señor. Por favor, transfórmame. Y sabe, pastor, desde aquel día Dios me libró del pecado. Desde aquel día, me dijo él, pastor, nunca más volví a probar la droga. Nunca más volví a meterme en problemas. Nunca más volví a golpear a nadie. Nunca más volví a ser el mismo. Jesús cambió mi vida, entró a mi corazón y ahora yo vivo agradecido porque todos los días permito que Jesús entre a mi corazón. Cuando Él me estaba diciendo eso, queridos hermanos, yo me quedé pensando, qué bárbaro, cómo es posible que definitivamente las apariencias engañan. Yo tenía una mala
sensación de esta persona, pero realmente Dios me trajo al mejor lugar. Estaré mejor cuidado que nunca con esta persona aquí, porque es una persona transformada, porque es una persona que ha vivido el poder de la transformación del Evangelio. Y entonces, querido hermano, él me dijo que ahora él se dedicaba a predicar a todas esas personas que eran como él había sido y que había ganado muchas almas para Cristo. Y yo pensé, definitivamente, queridos hermanos, cuando nosotros vamos a Jesús, solo vamos a Jesús así como estamos. No importa las circunstancias, las adversidades, las dificultades en las que nos encontremos, solamente vamos a Jesús y le decimos, Señor, ¿quisieras aceptar esta miseria que soy? ¿Quisieras aceptarme así tal y como soy? Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, queridos hermanos, Jesús obra milagros en los corazones. Jesús sana las heridas. Jesús perdona tu pecado. Jesús te da una nueva oportunidad. Jesús te da una identidad. Jesús te da una misión. Él te da un sentido de vivir. Él llena el vacío que hay en tu corazón que nadie más puede llenar. Por eso yo esta noche quisiera invitarte. ¿Será que quisieras abrir la puerta de tu corazón a Jesús y decirle, por favor, entra en mí, mora en mí, haz la diferencia en mi vida? He estado intentando ser bueno por mi propia cuenta, he estado intentando agradarte por mi propia cuenta, pero me he dado cuenta que vez tras vez he fracasado. Y lo único que tú quieres es que yo vaya contigo, permanezca a tu lado, porque eres tú el que transforma los corazones, eres tú el que hace la diferencia en la vida. Hoy quiero hablarte, querido amigo, querido hermano, del poder de la esperanza. Jesús puede cambiar tu vida si tan solo se la entregas. Si tan solo te pones a sus pies, Jesús puede restaurarte. Jesús es especialista en restaurar lo que está roto, en recuperar lo que está perdido. Jesús es el Todopoderoso. ¿Quisieras venir esta noche a los brazos de Jesús y permitir que te abrace tiernamente y que te dé una nueva oportunidad? ¿Quisieras hacerlo? Te voy a pedir, ahí donde estás, en tu casa, no importa en dónde estás, ponte de pie. Si decides esta noche aceptar a Jesús, ponte de pie. Acepta a Jesús como tu Salvador. Deja de creer que es por tus obras que vas a salvarte y comienza a creer que es solo por la gracia de Cristo Jesús que puedes ser salvo. Ponte de pie, acepta a Jesús en tu corazón y permite que pueda obrar un milagro. Yo no te puedo ver, pero sé que por fe estás tomando una decisión que te llevará hasta los brazos de Jesús y a la vida eterna. Vamos a orar para terminar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tus bondades, por tus bendiciones, porque en esta noche has hablado a nuestros corazones y nos has recordado que definitivamente ninguno de nosotros será salvo por sus propios medios. La única forma de salvarnos es a través de confiar nuestra vida a ti. La única forma de ser salvos es reconociendo precisamente que no somos buenos y que te necesitamos. Ven y mora en nuestro corazón, oh Dios, y obra un milagro. Ven y haz la diferencia en nosotros y ayúdanos a entender la importancia de permanecer a tu lado. Ayúdanos a entender que no necesariamente quieres que seamos buenos, sino que estemos contigo, porque tú nos dirás exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Tú nos transformarás, tú nos harás en criaturas semejantes a ti y harás la diferencia en nuestra vida. Por favor, bendice a cada una de las personas que están de pie ahí en sus casas, que yo no los puedo ver, pero estoy seguro, Dios, que tú estás tocando corazones a través de tu Espíritu Santo. Bendícelos, fortalécelos, transfórmalos y obra un milagro poderoso para honra y gloria de su nombre. Te lo pido y te lo ruego, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y que les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana.